Bueno, pues en este momento comenzamos a grabar. Muchas gracias nuevamente por su asistencia a mis tres participantes. En este caso me encuentro con alumnos y docentes de carreras de nivel superior. Entonces, bueno, estamos más o menos como en el nivel, o no más o menos, estamos en el nivel académico en el que nos encontramos estudiando. Y bueno, pues me presento nuevamente con ustedes. Soy el profesor Rafael Castañón y en esta ocasión vamos a tener una pequeña sesión para abordar los temas más importantes sobre las teorías de la motivación, la emoción y de la sensopercepción. Si tienen alguna duda o alguna cuestión que quisieran comentar, participar, el tema es muy bonito, el tema se presta mucho también para que de repente alguien pues quiera como expresar alguna inquietud o quiere expresar alguna experiencia o alguna anécdota, entonces lo podemos hacer. Ese es el objetivo. Dadas las cuestiones del tiempo de la plataforma, lo único que les voy a pedir es que si se llegara a agotar el tiempo que tenemos de la grabación, la vamos a cortar y posteriormente podamos ingresar nuevamente para una segunda parte y poderle dar un cierre. ¿Sí? Bueno, voy a compartir en este momento el material de mi pantalla y ustedes me dicen si lo pueden observar adecuadamente. ¿Se observa? Sí, se ve bien. Sí, Bueno, pues como ya les comenté, este es un pequeño seminario web titulado Motivación, Emoción y Sensopercepción como parte del plan de estudios de la licenciatura en Psicología de la Universidad IEU. Soy el alumno Rafael Castañón Rodríguez y bueno, vamos a comenzar. ¿Cuál es el objetivo primordial, pues, de este pequeño seminario web? Pues primero que nada quisiera que revisáramos y comprendiéramos cuáles son aquellos procesos psicológicos básicos que rigen la emoción, la motivación y la sensopercepción como actores esenciales para dirigir la conducta de los individuos, ¿no? Vamos a ver ahorita a lo largo de estas diapositivas que las emociones tienen mucho más de lo que nosotros nos imaginamos para regir nuestra conducta, pues no solo día a día, sino cada minuto, cada segundo, cada hora, ¿no? Y en todo el proceso cognitivo y en todo el proceso de toma de decisiones que también nosotros tenemos a diario. Vamos a destacar algunas de las teorías más importantes que explican estos mecanismos de motivación y de sensopercepción y vamos a tratar de hacer un ejercicio de vinculación de la motivación, la emoción, la sensopercepción como áreas de estudio vitales para el ejercicio profesional de la psicología. Vamos a abordar estos puntos principales. Primero vamos a hablar sobre algunas generalidades de este fenómeno de motivación y percepción. Vamos a destacar teorías importantes en este aspecto. Vamos a diferenciar las teorías clásicas de las teorías contemporáneas y ahorita vamos a ver por qué se llaman contemporáneas y uno pensaría, pues son contemporáneas porque las hicieron hace poquito y no, no es así, ¿no? Son contemporáneas porque abordan el fenómeno desde otro aspecto. Vamos a revisar un poquito lo que es el fenómeno de la agresión y la frustración, ¿no? Sí, que siempre está ahí como ocasionando ruido en mucha parte de las emociones. Y vamos a revisar algunos aspectos generales sobre la fisiología de la emoción y los mecanismos de la percepción y visión y vamos a hacer unas pequeñas conclusiones. Bueno, pues yo les preguntaría primero a ustedes en general, ustedes independientemente de esta definición que tenemos ahí en la diapositiva, para ustedes, ¿qué es la motivación? ¿Ustedes qué creen que es la motivación? ¿Qué es lo que te hace que todos los días te pongas, te pares de la cama, te pongas los zapatos, te bañes, vayas a trabajar, vayas a estudiar? ¿Qué es la motivación? Bueno, yo considero que es como todo ese conjunto de aspectos en tu vida que te hacen llegar a ese objetivo o a lo que tú quieres lograr, a lo que quieres obtener a lo largo de tu vida. Exacto, tenemos un punto importante, aspectos que te llevan a cumplir un objetivo o a una meta, ¿no? ¿Alguien más quiere compartir algo? Ángel, Luis. Sí, Ángel. yo creo que es como, creo que la motivación es el resultado de nuestros objetivos, de nuestras metas y de nuestros propósitos, que siento que eso es lo que nos alienta a todos los días, no sé, ir a la escuela o ir al trabajo o hacer ejercicio, ¿no?
Ya tenemos entonces dos palabras claves: objetivos, propósitos o logros. Luis, ¿quieres compartir algo? Bueno, yo también lo veo como más enfocado hacia un objetivo, ¿no? O sea, lo que te va a motivar es, o tu motivo raíz, de alguna manera, es eso, ¿no? Es el cumplir un objetivo por algo que estás luchando constantemente o que tienes determinado enfoque. Así es, por algo que estoy luchando constantemente, ¿no? Y bueno, ustedes tres dijeron cosas, la verdad, pues muy aterrizadas a lo que es. Si nosotros leemos lo que nos dice la RAE acerca de la definición de motivación, nos dice que es un conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona. Y entonces uno podría decir, bueno, es que sí, yo tengo, mi objetivo es titularme de la carrera de TCU, o mi objetivo es hacer ejercicio para ponerme bien portachón y bien fitness, y entonces gustarle a todas las personas a las que yo quiera, ¿no? Pero vamos a ver a lo largo de este tema que pues va mucho más allá de eso. La motivación no es nada más de que, ay, yo quiera tener ese abrigo que me gusta mucho o esos zapatos que son carísimos y entonces voy a ahorrar mucho y no. Sí, tiene mucho que ver con eso, pero esos factores que promueven esa motivación tienen que ver con las emociones y tiene que ver con lo que nosotros estamos percibiendo del medio para que nosotros lo podamos lograr. Entonces, la motivación siempre va a estar influenciada por diversas características, como lo vemos ahí en el sticker, factores genéticos, factores instintivos, factores de carencia orgánica, de aprendizaje y cognición, de nuestro contexto y de nuestros sentimientos y nuestras decisiones. Todos tenemos una carga genética diferente, entonces todos podemos tener mecanismos fisiológicos que determinen conductas motivantes o desmotivantes diferentes, ¿no? Todos tenemos diferentes carencias, tanto orgánicas como de otro tipo. Eso puede ser determinante para que nosotros tengamos motivación. Y bueno, pues el fenómeno de la motivación, sí, Diego. Profe, bueno, tengo una duda ahí en los factores que comentaba. Claro, ¿Eso es de carencia orgánica? Bueno, lo va a mencionar más adelante o a qué se refiere con la de carencia orgánica. claro. Con carencia orgánica lo vamos a mencionar más adelante, pero tiene que ver concretamente con la parte de que planteó la teoría de las necesidades de Maslow, ¿no? Que la hemos visto siempre en muchas clases y en muchos aspectos, donde cuál va a ser tu motivante, por ejemplo, para que vayas y salgas y compres un sándwich de jamón con queso. Pues que tengas hambre, ¿no? O sea, simple y sencillamente, que tengas hambre, que tengas sed, que tengas miedo, que tengas sentido de pertenencia, sentido de afiliación, todo eso va desencadenando una cadenita, valga la redundancia, de cuestiones para generar motivación en diversos niveles. Entonces, sin entrar mucho en detalle, pero el estudio de las emociones y de la motivación, pues no es nuevo, ¿no? Está desde la filosofía antigua, desde los planteamientos de Platón, ¿no? Desde la Grecia clásica, donde se cuestionaba el origen de estas emociones y de la conducta, pues primariamente asociándolas con una parte primitiva, ¿no? Pues, ay, ¿por qué lo mordió? Pues porque tenía hambre, ¿no? ¿Por qué agarró y fue y se comió o se tomó eso que estaba ahí? Pues porque tenía sed, ¿no? Pero conforme fue avanzando el pensamiento, todos lo sabemos, durante las eras, pues se va adquiriendo más conocimiento y pues planteamientos como el de René Descartes, donde ya plantea una fuerza motivacional máxima como la fuerza de voluntad, pues que es, digamos, como innata del ser humano, ¿no? Así lo plantean, pues para poder realizar actividades o poder adaptarse al medio. Y esta parte de adaptación es bien importante, esa palabra de adaptación la quisiera recalcar porque vamos a ver ahorita que mencionemos las emociones básicas y las emociones sumadas o diferenciadas. Las emociones son importantísimas para que nosotros nos podamos adaptar. Si nosotros no tuviéramos emociones, no podríamos simplemente funcionar en nuestro día a día, ¿no? Entonces, todas estas teorías pues se derivan de otras. Por ejemplo, la teoría evolutiva de Darwin es súper importante para explicar el origen de las emociones, porque nos decía que estas son innatas y no aprendidas, ¿no? Entonces ahí viene como una eh, discusión sobre pues, si nacemos, entonces todos nacemos con ira, todos nacemos con tristeza, todos nacemos con asco. Pues ahorita vamos a ver, la respuesta es sí. Vamos, hay una teoría que lo explica ya puntualmente, pero bueno, en aquel entonces no.
Y después, pues, surgieron varias teorías motivacionales que ahorita las vamos a definir algunas, como la de los logros de Atkinson, la teoría de la Gestalt o gestáltica, la de motivación de Maslow, la de la activación de la energía por impulsos fisiológicos o el famoso arousal, la psicodinámica o psicoanalítica, aquí también mete su cuchara, ¿no? Y bueno, a otras teorías de incentivos, ¿no? Bueno. Pero pues, ¿qué es lo que motiva? ¿Qué provoca una acción? ¿Cuál es la expectativa de respuesta que nosotros tenemos? Bueno, pues actualmente ya se habla de una cuestión que es la conducta motivada, ¿no? Y entonces todas las conductas y todas las acciones que el ser humano o que un individuo realice, pues tienen atrás una motivación. Y esta motivación puede tener un trasfondo cognitivo, puede tener un trasfondo orgánico y puede tener un trasfondo influenciado por el ambiente y los mecanismos de representación que del sujeto, ¿no? Vamos a ver también que es muy importante para nosotros la experiencia. En base a lo que nosotros hemos vivido, es como nosotros vamos a relacionar también las emociones. Y entonces, en base a eso, podemos tener una expectativa de respuesta. Por ejemplo, ha habido estudios que han hecho que si a los niños desde muy chiquitos les enseñan, por ejemplo, pues que las ratas son malas, y ahí me pongo yo de ejemplo, porque yo le tengo miedo a las ratas, ¿no? Que la rata es mala, la rata es mala. Entonces, y ese sentimiento de angustia y esa reacción de miedo, pues, ¿cuál va a ser la expectativa de conducta? Pues la expectativa de conducta es que cuando más adelante el niño esté junto con ese tipo de estímulos, pues su reacción va a ser esa, ¿no? Y eso es en lo que se basan actualmente las terapias cognitivo-conductuales, que no es el caso de esta charla, pero es precisamente en modificar esos esquemas de representación cognitivos, ¿no? Que es lo que están generando una conducta, pues que puede ser tanto positiva o tanto negativa. ¿Sí? Rápidamente, ¿qué teorías importantes que describen la motivación tenemos? Son muchísimas, no me voy a detener en todas, pero de las más importantes ya mencionamos la teoría instintiva de Charles Darwin, que nos permitió decir que los seres humanos tenemos motivaciones y fuerzas motivacionales y emocionales innatas. O sea, nadie nos enseña a tener miedo, nadie nos enseña a estar enojados. ¿Qué nos hace o qué nos da miedo o qué nos enoja? Eso ya es diferente, ¿no? Eso ya es lo que se modifica. Tenemos teorías de la pulsión, ¿no? Que así les llamaban en aquel entonces, que son estas teorías que están orientadas o motivadas a satisfacer una necesidad, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir la teoría de la pulsión? Tenemos el enfoque de Freud y el enfoque de Hull, pero como dice el enfoque de Hull, por ejemplo, considerada homeostática, ¿por qué? Porque dice que tú estás motivado a realizar una acción o a tener una motivación en base a una pulsión o necesidad de origen puramente fisiológico o de necesidad corporal, ¿no? Y entonces aquí podrían entrar pues nuestras necesidades básicas de alimentación, nuestras necesidades básicas de sexuales, etc., ¿no? Entonces ahí es donde entra en juego esta parte. Más adelante o en otro corte también, pues tenemos teorías motivacionales direccionadas hacia el logro, por ejemplo, la del logro de Atkinson, ¿no? Donde entonces ahí se tienen definidos estándares, ¿no? ¿Qué es lo que motiva? Pues tener un estándar de logro, un estándar que te que te motive a tener evitación o ansiedad o te motive a lograr una excelencia hacia cierto objetivo. Puede ser en cualquier nivel, desde el más básico hasta el más de jerarquía mayor. Tenemos otras teorías conductistas, ¿no? Por ejemplo, como la de Tolman o los famosos signos de Tolman, que estas se aplican mucho en la psicología educativa, ¿no? Donde varias cuestiones, bueno, más bien que plantea que la conducta está motivada por una consecuencia de propósitos y cogniciones, no solo a nivel fisiológico, sino por otras que determinen su iniciación, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de un niño, ¿no? Un niño que no le va bien en la escuela y que no quiere estudiar. Bueno, habría que ver nada más por qué no quiere estudiar el niño. El niño no quiere ir a la escuela nada más porque le cae mal la maestra o le cae el profesor. Y no quiere ir a lo mejor porque hay otro tipo de cuestiones atrás, ¿no? De carencia de otro tipo de necesidades y hay otros estímulos que el niño está recibiendo que no le están permitiendo tener esa motivación para ir a la escuela, ¿no? Y lograr un objetivo. Teoría clásica de la motivación de Maslow, lo que comentábamos, Diego,
pues si tú no tienes cubiertas tus necesidades más básicas, orgánicas, pues no vas a poder tener la motivación y la emoción necesaria para poder cumplir las siguientes. Y ahí tenemos la pirámide en pequeño. Tenemos primero las fisiológicas, después las de seguridad, luego las de afiliación o pertenencia, ¿no? Luego las cognitivas, después las de autorrealización, así hasta llegar, ahora ya le ponen, también hay un nivel de trascendencia, ¿no? Ahora ya se habla mucho de esta parte de trascender, ¿no? Y bueno, pues también tenemos algunas otras que también intentaron explicar, ¿no? Como la disonancia cognitiva, ¿no? Que es cuando te das cuenta que a lo mejor lo que estás haciendo no va en congruencia con lo que tú estás pensando, ¿no? Ahora, algo así como una contradicción de tus creencias. Eso, pues obviamente va a pegarle a la motivación y bueno, pues tenemos muchas otras, rápidamente nada más para terminar esta parte, pues también de equilibrio, ¿no? Equilibrio entre personas y objetos, ¿no? Como lo plantea Heider, ¿no? Que eso puede desencadenar activadores positivos o negativos, y teorías de la congruencia como la de Osgood y la de Tenenbaum, ¿no? Donde el sujeto percibe congruencia, ¿no? Con lo que está sucediendo y con lo que está haciendo y con el impulso, y tiene una motivación para poder lograr la conducta. Aquí, fíjense, este es muy interesante porque esta involucra estereotipos, prejuicios, autoestima y autoconceptos, ¿no? Un poco como lo que decíamos también del niño, ¿no? Si el niño tiene también aparte un problema de autoestima o de autoconcepto, pues por más que le pongan todo, ¿no? A lo mejor ahí no va a haber una congruencia para el logro de los objetivos. Bien. Entonces, en esta parte, pues vamos a empezar a hablar de las emociones, ¿no? Entonces, ¿qué son las emociones? ¿No? Pues son las que nos meten en problemas todos los días, con todo, ¿no? Bueno, de acuerdo con este autor, en 2009, Riff, los sentimientos, la estimulación, el sentido de intención y el componente expresivo social es lo que compone a una emoción, ¿no? Entonces, tiene que haber todos estos factores en conjunto para que exista una emoción, para que exista la ira, para que exista la tristeza, para que exista la alegría, ¿no? Y de esta forma, pues, se convierten en cuestiones cruciales para enfrentar los retos y sucesos de la vida diaria, ya que también, pues, se pueden expresar por estímulos específicos, ¿no? Entonces, con la motivación y la emoción, pues hay una relación bidireccional, ¿no? Porque una condiciona a la otra, ¿no? Si hay una emoción, pues eso va a motivar que algo suceda o que no suceda, ¿no? Que se habla de una motivación al logro, y esta satisfacción o lograr esta satisfacción del logro se explica pues por las teorías que ya vimos, ¿no? Hay una teoría que por ahí mencionan que es la teoría hedonista de la emoción, que dice ahí, como bien su nombre lo dice, que propende por la búsqueda y posesión nada más del placer material y físico, ¿no? La perspectiva hedonista destaca que el afecto es fundamental para la emoción y la necesidad de logro y afiliación, ¿no? Si es importante, vamos a mencionar a David McClelland más adelante, que se aboca mucho por esta parte de la teoría de la hedonista de la emoción, pero básicamente lo que dice es que tú vas a expresar tu conducta motivada en base a lograr esta afiliación y este afecto en cualquier nivel. Bueno, tenemos también teorías biológicas, ¿no? Por ejemplo, la teoría biológica de Cannon y Barth, que esta también la vamos a retomar un poquito más adelante con un esquema, y pues son teorías de enfoque meramente biológico, ¿no? Las reacciones corporales por estructuras anatómicas específicas, y pues también es muy interesante porque también está perfectamente estudiado cómo las emociones generan cambios específicos y que por lo general son los mismos en todos los organismos cuando se desencadena una emoción, ¿no? Por ejemplo, en un sentido de miedo, lo primero que sucede es aumento de la frecuencia respiratoria y del ritmo cardíaco, ¿no? O sea que eso no va a cambiar si soy Luis, Angélica, Diego, ¿no? O sea, eso sucede fisiológicamente y nada lo cambia, ¿no? Y todas estas teorías fisiológicas vienen de la historia de la psicología, de los planteamientos de William James, que fue quien empezó a plantear la psicología experimental. Y bueno, pero eso también es otro tema.
Hablamos de agresión y frustración. ¿Por qué? ¿Por qué en esta parte? Porque más allá de una emoción como agresión o frustración como tal, son dos conceptos que van de la mano. Si nosotros leemos lo que nos dice la RAE sobre qué es agresión, hace referencia al acto de acometer contra alguien para matarlo, herirlo o hacerle cualquier daño. Es una conducta destructiva y punitiva, ¿no? Pero ¿por qué se desencadena esto? Porque no cumples una necesidad. Porque una conducta que no está motivada y no cumple una necesidad va a desencadenar una respuesta de frustración, y si esta sigue sin cumplirse, va a desencadenar ahora una conducta de agresión, ¿no? Había una teoría del instinto de Sigmund Freud que decía que era una pulsión de muerte o una energía innata dirigida a la destructividad, ¿no? Entonces, es algo con lo que nosotros también contamos. Todos los seres humanos y todos los seres vivos contamos, solamente que está planteada para que sea un mecanismo de supervivencia, ¿no? Ya en una condición extrema, más no en una cuestión, digamos, ya pues psicopatológica, ¿no? Ya cuando hay algún tema ahí ya desencarrilado de agresión y de frustración, ¿no? La estructura social tiene que ver mucho con la agresión. Hubo un psicólogo, Philip Zimbardo, que planteó que el ambiente biológico y social influye directamente sobre las respuestas emocionales de los individuos y que la agresividad está estrechamente ligada con las emociones. Él hizo un experimento que le llamaron la prisión de Stanford, donde él a sus alumnos los metió en un ambiente como de cárcel, y en menos de una semana todos se empezaron a hacer mega agresivos y se empezaron a personificar en el papel del ladrón, y él inclusive se empezó a personificar como en el papel del celador. O sea, muy interesante, ¿no? Pero ahí es donde el mismo medio, claro que puede condicionar un aprendizaje de agresión, ¿no? Y bueno, pues también hablamos de la parte cognitiva, de conductista, perdón, ¿no? Entonces, donde todos los hábitos y las conductas corporales, verbales y emocionales, pues se ligan también con las emociones. Esta teoría conductista de Watson, pues plantea que la conducta precede a la emoción. O sea, siempre hay una conducta antes de manifestar una emoción, ¿no? Y entonces un poquito lo que decía al principio del planteamiento de las teorías cognitivo-conductuales, ¿no? O sea, si alguien llega y te dice, pero es que yo no entiendo por qué me siento triste siempre que después de tomarme 3 cubas, ¿no? De ron. Pues bueno, pues estás teniendo ahí una conducta, estoy poniendo solo un ejemplo, estás teniendo ahí una conducta que está precediendo a esa emoción, ¿no? Eso que te está haciendo así, ¿no? Bueno, pues haciendo una pequeña recapitulación de las teorías, pues la emoción es un proceso anterior a la conciencia, es producto de la evolución y también del proceso adaptativo. La expresión emocional, al igual que la del lenguaje, es una forma esencial de comunicación. También nos tenemos que comunicar con emociones, no podemos estar todo el tiempo así afásicos y estoicos, ¿no? O sea, como cuando alguien dice, es que yo no puedo ocultar mi cara. Eso es mentira. O sea, no puedes ocultar tu cara, pero no porque quieras o no quieras. Simplemente no puedes, porque todos tenemos la expresión emocional en la cara, ¿no? Y pues cumplen funciones muy específicas las emociones: recuperar nuestro equilibrio, la homeostasis, cambio de jerarquía cognitivo-conductual, motivarnos, construir relaciones significativas y hacernos funcionar en el contexto social y cultural. Y aquí es donde entra la parte de las teorías contemporáneas. Las que vimos eran teorías clásicas y ahorita vamos a ver un poquito de las contemporáneas. Y son contemporáneas porque tratan de explicar el fenómeno emocional desde una necesidad cultural o de una adaptación presente, ¿no? Ya no tanto como este pensamiento de pulsión, ¿no? Como el de Freud, ¿no? Porque eso ya lo conocemos, ¿no? Toda esa parte fisiológica. Bueno, las emociones movilizan la conducta y otras producen un abanico amplio de reacciones, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, esta propuesta de este autor, Ekman y Davidson, que nos dicen las emociones básicas son el miedo, la alegría, el asco, la ira y la tristeza. O sea, son con las que nosotros funcionamos todo el tiempo, todas están todo el tiempo así, ¿no? Una de repente más arriba, otra de repente más abajo, otra más intermedia, una de repente puede desencadenar la otra, y cada una de ellas genera respuestas fisiológicas particulares. Surgen ante situaciones similares. Eso es lo importante de destacar de las emociones básicas, que por lo general, como lo comenté en un punto al principio, las emociones básicas
casi siempre van a surgir a partir de lo mismo. Difícilmente van a surgir porque hoy me dio miedo esto y a lo mejor sin ninguna intervención, a lo mejor ya mañana ya no me da miedo, ya me da tristeza. O sea, es un poquito complejo, ¿no? No podría ser tan así, ¿no? Pero bueno, entonces ahí tenemos estas en la dimensión fisiológica, la ira, el miedo, el asco y la tristeza, con características expresivas, la alegría, el miedo, el asco, la ira y la tristeza. O sea, lo que todo el mundo siempre nos dice, que no puede ocultar que está súper feliz, pues no. O sea, no se pueden ocultar. Como no puedes ocultar que estás súper muriéndote de miedo o a veces que estás muy triste, ¿no? Entonces, bueno, repito, cuando ya una persona lo hace y de repente de verdad no expresa emociones, entonces ya estamos hablando de un trastorno pues ya psicopatológico muy fuerte, como la película esta, no sé si la vieron y si no, véanla y la comentamos, la película se llama We Need to Talk About Kevin, con Tilda Swinton. Véanla, muy buena, ¿no? Pero precisamente esta parte del chamaco, ¿no? O sea, es un chavo que totalmente afásico, que no le demuestra, aparte que no quiere, como que no quiere a la mamá, tiene un sentimiento de odio hacia la mamá, pero él no demuestra ninguna emoción, ¿no? Y pues tenemos todo un proceso emocional, ¿no? O sea, entonces vean qué complejos somos, todos a partir de un estímulo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar de sensopercepción, por eso la sensopercepción también es importante, todo lo que incluye en esto, pero tenemos el estímulo que entonces desencadena un fenómeno sensoperceptivo y dependiendo si este fenómeno sensoperceptivo es consciente o no es consciente, entonces se detonan una serie de respuestas fisiológicas, respuestas emocionales o no emocionales, algunas conscientes. De ahí se desencadena me quedan 9 minutos, voy a cortar en un ratito y nos volvemos a unir, por favor. De ahí se desencadena pues una respuesta cognitiva específica, ya sea una actitud, puede ser intencional o no intencional, o alguna experiencia emocional, ¿no? Como un sentimiento, ¿no? Y aquí es bien importante también, las emociones evocan a la experiencia, ¿no? Entonces también es muy difícil también después que una persona que ya asoció una emoción a una experiencia en concreto a través de un estímulo específico, pues pueda, digamos, como que cambiarlo, o más bien cuando se presente ese estímulo, pues siempre va a evocar esa experiencia con ese sentimiento, ¿no? Entonces, vean, es el proceso emocional, también hay respuestas fisiológicas ligadas a la emoción, ¿no? Hay otros autores también que dicen, por ejemplo, bueno, pero pues el humor y las preferencias y el afecto pues también son emociones y por lo general confunden estos términos, ¿no? El término de afecto, el término de preferencia, el término de humor, ¿no? Porque a lo mejor podemos caer mucho en la parte de, bueno, ¿qué prefieres? ¿No? Bueno, pues es que yo prefiero ahorita esto. ¿Por qué lo prefieres? Ay, pues porque estás enojada, ¿no? Estás enojado, ¿no? Estás de malas, ¿no? Pues a lo mejor no es eso, ¿no? Sí tenemos a lo mejor puede ser o a lo mejor puede no ser, ¿no? Sí tenemos diferencias entre estas emociones fundamentales y confundidas, que es el afecto, el humor y la emoción. Entonces el afecto es la emoción más primitiva, representa la esencia de la conducta porque tiene que ver con la preferencia, ¿no? Entonces un poco esta parte que también desarrollamos cuando estamos en etapas de desarrollo inicial, ¿no? Eh, donde nosotros pues tenemos afecto y ligado con una emoción hacia ciertas cosas, hacia ciertas situaciones. Esto me es agradable o esto me es desagradable. Por eso son muy importantes los primeros años de vida, ¿no? El contexto en el entorno sociocultural en el que se desarrolla un niño, ¿no? Y el humor pues tiene más que ver con un proceso afectivo de tono o intensidad, ¿no? O sea, de que ahí sí, ¿no? A lo mejor esto ahorita me provoca más intensidad, estoy un poco más atraído a esto, ahora un poco menos, ¿no? Y hay quien define, como este autor, Palmero Cantero, que dice que la emoción en sí misma es como una emoción, ¿no? O sea, que es como el desencadenante interno o externo del cuerpo, ¿no? Entonces ahí habría que ver un poquito en qué triangula con los demás autores.
Otro autor, por ejemplo, Plutchik, ¿no? Que él dice, no, pues no tenemos nada más 4 o 5 emociones básicas. Tenemos estas y de la combinación de estas se derivan todas las demás. Él decía que tenemos 10 emociones, fíjense. El divertimento, el interés, la sorpresa. Fíjense, la sorpresa, hay otros autores también que dicen que, claro, que no podríamos funcionar si no tenemos sorpresa, si no tienes como ese factor dentro de ti o intrínseco de sentir sorpresa, porque si no, entonces nada te provocaría otras cosas, ¿no? La expectativa, ¿no? Por decirlo así. El placer, la alegría, la esperanza, ¿no? El afecto y la excitación, ¿no? Y que de la combinación de estas, pues surge las demás. Voy a hacer una pausa ahorita, nos podemos volver a reunir para la segunda parte del video, por favor.